Así como hicimos hace un mes la historia de Ucrania, corresponde hacer la historia de Rusia en 10 minutos. Y con ese tiempo vamos a hacer un análisis de la historia rusa y de las circunstancias que han forjado al pueblo ruso, más que hacer una cronología con fechas exactas. A grandes rasgos, Rusia y su cultura son la mezcla de 4 elementos que la rodearon desde su formación: el bizantino, el eslavo, el nórdico y el mongol. La mezcla entre Europa y Asia es una de sus principales características. Su territorio cubre la mitad de Europa y todo el norte de Asia, pero es culturalmente distinta a ambos continentes. Además, en Rusia no se vivió ni el dominio del Imperio Romano, ni la Edad Media, ni la Reforma, ni la Ilustración. Todos acontecimientos que configuraron a la Europa de hoy. Una de las razones por las que el montaje de este video será más bien arcaico es que están pasando cosas en Afganistán, en Panjshir para ser más precisos. Pero necesito tiempo para procesar bien la avalancha de información que está proviniendo para poder hacer un video al respecto. Además, de momento no hay resultado definitivo, pero sí una lucha feroz. Los ancestros directos de los rusos son los eslavos orientales, etnia separada del resto de los indoeuropeos hace 1500 años. Se esparcen por 2 direcciones, las actuales Kiev en el sur y Novgorod en el norte, y establecen sus primeros estados o Rusias, principados en español, en el siglo IX. Los conquistadores vikingos reunirán estos principados en una federación conocida como la Rus de Kiev en el siglo IX, que abarcó un territorio que iba desde el mar Báltico hasta el mar Negro y que fue la mayor potencia comercial de Europa entre los siglos X y XI. 2 hechos van a marcar la historia de la Rus: la conversión de Vladimir el Grande al cristianismo ortodoxo por un lado, y por otro la adopción, del Ruskaya Pravda, el primer código penal eslavo que no contemplaba ni la pena de muerte ni castigo físico. Esto en pleno medioevo. Pero era una federación frágil que se fue fragmentando hasta su final, con la destrucción de Kiev a manos de los mongoles en 1240. La población huye hacia Novgorod y Suzdal, hoy Moscú, en el oriente. Será aquí en donde Alexander Nevsky, el tipo que está en la foto, derrotará a los invasores suecos y alemanes en los años posteriores. A la Rus de Kiev la suceden una serie de estados que tenían en común la religión y la cultura. Estos estados son atacados tanto al oeste por polacos, suecos y alemanes, o sea, los cristianos católicos, como al oriente al ser vasallos de los mongoles o tártaros. De acuerdo a Richard Ware, la relación fue mejor con los tártaros que con los occidentales. Mientras los tártaros solo le exigían tributos a los rusos, los occidentales intentaban imponer su cultura católica. Este periodo marca la distancia, la visión e incluso la paranoia que Rusia va a tener posteriormente de Occidente. El Principado de Moscú surgió del de Vladimir Suzdal, se hará el más poderoso y derrotará a los tártaros, también a la República de Novgorod. Esto es importante ya que Moscú era de carácter campesino y aislado, mientras Novgorod era un estado comercial, es decir, la Rusia campesina derrota a la comercial. El movimiento monástico ruso, impedido de proselitizar hacia Occidente, se irá estableciendo gradualmente en el oriente o hacia el oriente, convirtiendo a la ortodoxia a los pueblos que habitaban en las zonas donde llegaban a instalarse. Posteriormente esas zonas serán anexadas a la fuerza a Rusia. En palabras de Samuel Huntington, en Occidente Estado e Iglesia están separados, mientras que en el Islam la religión dirige al Estado. En cambio, en Rusia la Iglesia es el socio subordinado del Estado. Esta es una idea que Rusia hereda del Imperio Bizantino. La caída de Constantinopla en 1453 hace que Rusia se vea como sucesora natural del imperio caído, el nuevo estado rector del mundo ortodoxo. Bajo esta premisa se crea en 1547 el Zarato de Rusia, cuando Iván el Terrible se hace denominar zar, César en ruso. A cambio de subordinar a la iglesia y a la nobleza, Iván el Terrible realizará ciertas concesiones al mundo rural, como el Zemsky Sobor, un cuerpo representativo del campo que comienza a manejarse de forma semi-autónoma, distanciándose de lo que ocurriría en las ciudades.
Una de las principales consecuencias de aquello es la servidumbre, como la conoceríamos después. Además, Iván fracasa en su intento por abrirse paso por los mares Negro y Báltico, en donde polacos y suecos le propinarán sendas derrotas. Con ellas, Rusia se aísla del comercio internacional europeo y se encierra más en sí misma, es decir, en su interior campesino. En 1721 Rusia derrota a Suecia y obtiene salida al Báltico y por ende al comercio con el resto de Europa. Ese año Pedro el Grande proclama el Imperio Ruso e intenta modernizar el país para poder competir con el resto del continente. En palabras de Huntington, el fracaso de Pedro el Grande se debió a su intento de modernizar Rusia, pero desde la autocracia, es decir, acentuando las características asiáticas del país. Luego del triunfo sobre Napoleón, la autocracia de los Romanov creyó que se había consolidado como el estado más poderoso de Europa, pero el ejército ruso había traído consigo desde París ideas modernistas y socialistas que llegarían para quedarse. Alejandro II, muy consciente de esto, intenta modernizar Rusia desde sus raíces e instaurar incluso una monarquía constitucional y parlamentaria. 2 días antes de presentar su reforma, fue asesinado por uno de los incipientes grupos opositores a la autocracia que existía dentro de la élite rusa. Tras la derrota en la guerra contra Japón en 1905 se produce una revolución liderada por un padre ortodoxo que en estricto rigor era un doble agente. Pero para 1905 la religión era la única fuerza capaz de movilizar a las masas de campesinos y obreros rusos. Para Weber, esto era sinónimo de lo que llamaba el colectivismo de los rusos. La revolución de 1905 obliga al zar Nicolás II a elaborar una constitución y conceder una Duma que no era legislativa sino solamente consultiva. El sistema pseudo-democrático y pseudo-moderno, como lo llamó Max Weber, devino en una continuación de la autocracia anacrónica de Nicolás II y tras los malos resultados de la Primera Guerra Mundial estalla la Revolución de Febrero de 1917 y luego en octubre los bolcheviques acaban con la joven democracia rusa. Tras 3 años de guerra civil, proclaman el primer Estado socialista de la historia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El nuevo Estado no era más que la continuidad del antiguo Imperio Ruso, pero para guardar las apariencias, la Unión Soviética fue dividida en repúblicas soberanas, de las cuales Rusia era solo una de ellas. Al asumir Stalin el poder, se dio prioridad al fortalecimiento de la industrialización forzosa de la URSS, en detrimento de la lucha por la revolución y la subversión del orden mundial, del cual la Unión pasó a formar parte en la práctica. En 1945 es invadida por Alemania y se transformará en pieza clave del triunfo de Occidente sobre Alemania. Más adelante entrará en competencia con el mismo durante la Guerra Fría. La Unión Soviética repite muchos de los abusos de la época zarista, aunque también será responsable de grandes logros de la humanidad, especialmente en la guerra o la carrera espacial contra Estados Unidos, siendo el primer país del mundo en enviar un ser humano al espacio. También se convierte en el país con el mayor arsenal nuclear del mundo. Sin embargo, jamás llega a disputarle a Estados Unidos la hegemonía del comercio internacional. Así, la Unión Soviética deja de existir en 1991 y la sucede a la Federación Rusa bajo un principio parecido al Luti Possidetis latinoamericano, que Rusia acepta en 1991 pero ya no. A las naciones de la periferia como Ucrania se les concede la independencia con la condición de ser aliadas incondicionales de la nueva Rusia y de servir de tapón frente a Occidente. Boris Yeltsin se convierte en el primer presidente democráticamente electo en la historia de Rusia. En lo político, la enorme cantidad de partidos y su dispersión genera la crisis de 1993 que acaba con la Rusia democrática. Mediante un autogolpe, el parlamento es disuelto y Yeltsin comienza a gobernar de manera cada vez más autoritaria. En lo económico se pasa del socialismo al capitalismo más extremo. Las empresas estatales son privatizadas a precio de liquidación, la economía se derrumba y Rusia pasa al subdesarrollo. Y en lo geopolítico estalla la crisis separatista de Chechenia, en el cual el Estado musulmán del Cáucaso propina una humillante derrota a los rusos en 1996.
Yeltsin dimite en 1999 y Vladimir Putin asume en su reemplazo. El fin de la guerra en Chechenia, la recuperación de la economía gracias al boom de los commodities y un discurso cada vez más nacionalista le granjean una gran popularidad. En lo externo, su principal preocupación fue la preparación de un posible nuevo enfrentamiento con Estados Unidos y Occidente, para lo cual dependía de la fidelidad de sus estados satélites, como Rusia consideraba a los ex países soviéticos, con excepción de los balcánicos. Por eso se vio tan complicado cuando Georgia y Ucrania comenzaron a emprender caminos propios, insinuando incluso una posible adhesión a la OTAN, la cual se ha expandido hasta prácticamente limitar con Rusia, iniciando así el germen de la actual invasión a Ucrania y las sanciones que prácticamente han roto las relaciones entre Rusia y Occidente. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.